Qué buenos días. Tenemos un Dios que no solo habla, sino que hace, ¿verdad? En Él las promesas son sí y amén. Y cuando Él nos cuenta la creación, cada vez que Dios hablaba, ocurrían cosas, ¿verdad? Vamos a pedirle que hable ahora a nosotros también. Bendito Dios, creemos en tu palabra, que es verdad, Señor. Y creemos que tú eres el único Dios verdadero. Por eso reconocemos, Señor, la autoridad de tu palabra sobre nuestras vidas. Y te pedimos que hoy la puedas derramar sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos recibir de ti. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 21 y versículos 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Que Dios bendiga su palabra. ¿Quién es el que hizo? ¿Quién es el que obró en consecuencia, verdad? Es tan común entre los cristianos decir voy y no ir. Tan común. Y cada vez que hacemos esto, estamos desechando las cosas de Dios, ¿verdad? Ya, yo quería, pero el yo quería no es suficiente. Tiene que darnos Dios gracia para que aquello que queremos hacer, que es conforme a su voluntad, podamos llevarlo a la práctica, porque si no, nos convertimos ¿en qué? En charlatanes. Yo estoy hablando ahora, me toca hablar, porque es mi tiempo de hablar, ¿no? Pero hablar mucho y hacer poco, ¿verdad? Mejor hablar poco y hacer mucho. Porque nuestro Dios es así. A Dios no le gusta adorar la píldora. Al pan y al vino, ¿verdad? Las cosas por su nombre. Y cuando en la Biblia nos encontramos con ejemplos de personas que volvían a pedirle a Dios, dice, bueno, si ya te lo he dicho, si ya está, no hay que darle más vueltas, porque las cosas son así. Pero el hombre es tendente a decir una cosa y hacer otra. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser de los que dicen y hacen, ¿verdad? De los que cuando se comprometen, van, ¿verdad? Y de los que cuando su palabra les ha atado a algo, tienen la obligación moral de llevarlo adelante. Esta sociedad en la que antiguamente la palabra de las personas valía para algo, pero que hoy no vale. Porque donde dije digo Diego, ¿no? Cambio lo que dije y no pasa nada. Dios no es así, y Dios quiere que nosotros también seamos así. Es decir, mira, mejor no comprometerme que no cumplir en lo que me comprometo. Pero mejor todavía comprometerme
y cumplir, ¿verdad? Amén. Y en eso vamos a manifestar que somos de Dios, que tenemos su gracia y que su Espíritu está en nosotros. Porque el mundo está cansado de palabras y quiere hechos. La profecía prometía la venida del Mesías. ¿Y qué ocurrió? Que el Mesías vino, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, que cumple su palabra, que lo que Él dice es. Y si no ha sido todavía, podemos esperarlo. ¿Por qué? Porque su palabra es digna de crédito, ¿verdad? Amén. Dios es digno de crédito. Nosotros necesitamos, cuando vamos a pedir un crédito, necesitamos avales. Qué bueno que el aval seas tú, ¿verdad? Porque cumples con la palabra que has dado, ¿verdad? Así que de los dos hijos, uno por arrepentimiento fue, pero hizo. Lo importante es que lo hizo al final. Y el otro que se comprometió, se arrepintió también de haberse comprometido, pero no hizo la voluntad del Padre. Dice en la carta de Santiago, en el capítulo 2 y versículos 14 al 18, y aquí habla de fe. Y es curioso que la fe no es algo etéreo. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, así que la fe no es algo que es teoría y discurso. Y así nos encontramos con gente que dice que tiene mucha fe hasta que le llega la prueba. Y en ese momento sale corriendo. Y no, vamos a ver, la fe se demuestra en hechos concretos. No es algo espiritual. Sí, es espiritual, pero produce fruto. No es algo en el aire, etéreo, filosófico. No, el que tiene fe actúa en consecuencia a la fe que tiene y los demás pueden ver las consecuencias de su fe. Por eso Santiago dice esto. Dice, mira, tú dices que tienes fe y yo te muestro mi realidad. Es decir, lo que demuestra mi fe son los hechos que hago, no las palabras que digo. Es decir, lo que está ocurriendo en mi vida es lo que manifiesta mi fe. Y esa es la fe real, porque la otra dice que está muerta, es una fe teórica. Es como si dices, no, yo sé que esta silla me va a aguantar mi peso, pero no me siento por si acaso. Entonces, no. Yo creo que Dios cuida de mí, pero por si acaso. ¿Ah? Entonces, no, yo confío en Dios, pero hay que nadar y guardar la ropa. No se pueden hacer las dos cosas. O confío en Dios o no confío en Él. Y si tenemos fe, es decir, como dice esa frase que hay en medio, como en un paréntesis, poniendo como ejemplo, si hay alguien que tiene necesidad y yo le digo, Dios te bendiga, que Dios te ayude, vete a buscar ayuda, vete al trono de Dios, porque el trono de Dios eres tú. Y qué bueno que tú puedas decirle, mira, tú tienes necesidad, yo voy a hacer todo lo necesario para ayudarte. Ahí está, ¿verdad? Y luego cumples y haces
y estás. Y personas que te dicen, mira, es que yo te amo, y luego no dan su vida por ti, no gastan su tiempo contigo, no te ayudan en tu necesidad. ¿De qué amor tienes por mí? ¿Verdad? Los hechos son amores y no las buenas razones, ¿verdad? Y es así. El Evangelio es así de sencillo. Así que esa fe tan voluptuosa, tan aparente, no. Hechos firmes. Porque Dios es así. Dios tiene respuestas concretas, ¿verdad? Y nuestro Dios da soluciones reales a los problemas reales de las personas. Y nosotros tenemos que ser así. Hablar menos y hacer más, ¿verdad? Entonces son nuestras obras las que cuentan delante de Dios. Sí y no, pero sí, ¿verdad? No solo. Tienen que ser obras hechas en Dios y con el corazón de Dios, pero obras en definitiva. Sí, porque puede ser la obra hecha por el orgullo humano, que eso es humanismo, y que es trapo de inmundicia delante de Dios. Pero la obra debe de hacerse, ¿verdad? Con un corazón adecuado, pero debe de hacerse. Por eso cuando organizamos algo y contamos con los hermanos y los hermanos no aparecen, uno llega a pensar qué es lo que hay detrás. Personas que dicen, oye, ¿quién va? Ah, yo. Y luego nadie. Dices, ¿para qué? ¿Verdad? Qué bueno que nosotros podamos decir, mira, somos y estamos. Porque en definitiva es lo único que vale, ¿verdad? Vuelvo a decir, el mundo está lleno de charlatanes que hablan mucho y hacen poco. Incluso hay personas que te dan su opinión, te dan su consejo. Consejos doy que para mí no quiero. Oye, tú deberías de hacer esto así porque tal, no sé qué. Pues hazlo tú. Si lo sabes hacer mejor que yo, hazlo tú, no me des consejos, ponte a hacerlo y hazlo. Que posiblemente haya muchos que hacen las cosas mejor que uno, pero si no lo hacen, mejor lo que uno hace, aunque sea sin maestría, que lo que no hace nadie, ¿verdad? Mira, aquí tendría que haber esto, pero no se construyó porque nadie estuvo dispuesto. A mí me encanta cuando veo, cuando Moisés baja del monte y presenta el proyecto que Dios había establecido para el tabernáculo y para todos los utensilios dentro, hacen un llamado a la congregación, ¿verdad? Y hacen una ofrenda voluntaria y es tremendo porque los artífices, los que eran sabios para poder hacer aquello, tuvieron que ir a Moisés a decirle, Moisés, por favor, di al pueblo que no ofrende más, porque no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Ese no es nuestro problema. Nosotros sabemos qué hacer con lo que recibimos, Todavía llegaríamos a más. Pero qué bueno que ocurrió eso, ¿verdad? Y que había gente dispuesta a hacerlo. Que hubo expertos en los temas del trabajo del oro, carpinteros, personas capaces de hacer bordados, tal, no sé qué, y de tal manera que en poco tiempo hicieron todo lo que tenían que hacer para tener el tabernáculo en marcha, y cuando lo terminaron y se lo presentaron a Dios, Dios aceptó aquello porque estaba hecho como Dios lo había dicho. ¿Verdad? Qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo. Señor, tú nos das el modelo. Nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra entrega. Damos de lo que tenemos y ponemos nuestros talentos a disposición y al final el fruto es lo que Dios quería. Qué bueno que sea así, ¿verdad?
Esa es una fe viva, ¿verdad? La que está dispuesta no solo a hablar, sino a hacer. Y qué bueno que podamos nosotros participar de ese espíritu, ¿verdad? Un espíritu que se materializa en resultados. Veo a veces cómo se juntan comisiones para organizar cosas que nunca llegan a nada. Es mejor empezar a hacer, ¿verdad? No, vamos a planificar. Sí, está bien, planificar es bueno, pero con el propósito de hacerlo, ¿verdad? O si no, buscar el plan de Dios y seguirlo, pero definitivamente hacerlo, estar, hacer, cumplir, obrar. No solo hablar, ¿verdad? En Mateo 23, versículos 1 al 7, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero de hacer, nada, ¿verdad? Claro, alguien puede decir, bueno, cuando en el libro de Hechos nos habla de la queja que había por el mal reparto de los alimentos, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y la enseñanza para servir a las mesas. Es decir, en ese caso concreto ellos estaban saturados con el trabajo espiritual que estaban haciendo. ¿Pero qué hacen? Deciden organizar a personas para que cubran esa necesidad. Ellos son responsables de que aquello se haga. Y entonces nombran a los diáconos. Porque alguien se puede excusar en esto. Pero mira, los apóstoles decían y no hacían. Sí, ellos se responsabilizaban de que aquello se hiciera. Y de hecho, cambió radicalmente la situación, ya no hubo ese problema. ¿Por qué? Buscaron hombres espirituales que hicieran ese trabajo. A veces algunos piensan que lo espiritual es eso, es tomar un tecito y hablar del tiempo. Y no, mira, lo espiritual es incidir en el problema y solucionar los conflictos que haya. Quedarnos en charlar. Hoy vamos a discutir sobre esto, sí, pero vamos a discutir con un propósito para poder llevar a cabo un tema y tener la solución a un problema. Los escribas y fariseos lo que hacían era hablar mucho. Y Jesús les dice a los que le están escuchando: mira, lo que hablan está bien. Si lo pusieran en práctica, así que no os justifiquéis en el mal uso que hacen de la palabra, sino completar la obra. Si ellos no lo hacen, hacedlo vosotros. Y si algo, me llama mucho la atención cómo hay personas que se justifican en no hacer algo porque otro no lo hace. Yo voy a ser el tonto, el primo. No, tú vas a ser el espiritual, el que sabe cómo son las cosas y el que lleva adelante el asunto y manifiesta la gloria de Dios. Amén. No se me queden ahí. Es así. Digo, no, es que
Es que si los demás no lo hacen, ¿por qué ellos sí? Porque tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, y quieres hacer la voluntad de Dios. Y no te escudas en las actitudes de otros que son carnales. Y entonces tú vas y lo haces. Y las malas obras, porque es que los demás también lo hacen. Y los demás también se van a tener que enfrentar al juicio de Dios. Igual que tú, si actúas de la misma manera. Así que no hagáis conforme a sus obras. Lo que dicen está bien. Hacer conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y glorificar a Dios con vuestras vidas. Pero no nos justifiquemos en que otros, pero es que ya me cansé de ser el único. Pues si te cansas de ser el único, involucra a otro, pero no dejes de hacerlo. Porque está bien lo que haces. Sí, entonces sigue con ello. No te desanimes en el desánimo de otros, sino glorifica a Dios con tu vida, cumpliendo, haciendo, participando en lo que debes de participar. Amén. Y si hay alguien que dice, ni con un dedo quiere llevar la carga, dices, mira, pues yo estoy dispuesto. Es que estoy cansado ya bueno, estoy cansado, ¿qué tengo que hacer? Algunos dicen descansar, sí, descansar en el Señor, pedir nuevas fuerzas en Dios. Señor, no quiero volverme atrás del buen testimonio, quiero seguir dándolo. Pero es que fíjate, la mayoría se pierde. Muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición. Tú quieres ir por ese camino. Yo quiero ir por el camino estrecho que lleva a la vida. Y entonces no me motivan los malos testimonios de otros. A veces cuando dicen, pero fíjate el daño que hace el tropiezo que produce el mal testimonio de algunos. ¿Por qué nos tiene que afectar el mal testimonio de otros y no nos afecta el buen testimonio de otros? Lo que nos tiene que motivar es que hay alguno que está haciendo las cosas en buen orden y tenemos un modelo perfecto que es Cristo, que vino y cumplió con su labor. Y estando en la cruz, clamó diciendo, consumado es, he terminado el trabajo que tenía que hacer. Y qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo. El apóstol Pablo también dijo lo mismo. He terminado la carrera, he acabado la obra, he guardado la fe. Hice lo que tenía que hacer, a lo que fui enviado lo cumplí. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es su llamado? ¿Sabes cuál es tu lugar en el cuerpo? Qué bueno que estés actuando para cumplir ello, ¿verdad? No, yo es que estoy esperando a que los demás arranquen. Y los demás hacen lo mismo contigo, no arranca nadie. Qué bueno que tú seas el detonante, ¿verdad? La espoleta que hace saltar la bomba. Que vayas el primero, porque tengas claro lo que es de Dios para tu vida. Así que hagamos lo que es de Dios y no esperemos en el ejemplo o no nos escudemos en el mal ejemplo de otros. Dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 11 al 15. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien,
porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay pocos textos que nos marcan esta es la voluntad de Dios. Y aquí hay uno que nos dice claramente esto y que nos dice, ¿por qué esta es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, no hablando, actuando, obrando, en condiciones, bien, haciendo lo que hay que hacer, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo, ¿verdad? Ya, pero es que cuesta. Si no costara sería fácil, ¿verdad? Luchemos contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, esas tentaciones de decir, mira, y qué bueno que nos podamos poner delante de Dios y podamos decir, mira, estoy en lo correcto, lo que estoy haciendo es justo, estoy actuando adecuadamente, estoy cumpliendo con la labor que me corresponde. Yo no sé lo que Dios les demandará a los demás, pero yo sé lo que Dios a mí me pide y estoy haciendo eso. Qué bueno que puedas tener ese examen personal, ¿verdad? Yo estoy haciendo lo que Dios pide de mí. Y entonces uno es feliz en lo que hace, ¿verdad? Y vence esas tentaciones de decir, mira, estoy harto, ya me cansé, ya. Y no. Yo quiero llegar hasta el final del propósito de Dios para mi vida. Yo cuando vi la película de la lista de Schindler, ¿no? Que el hombre al final decía, he conseguido librar a tantos de la muerte, pero si hubiera podido vender el coche, hubiera podido conseguir 10 más. Y la insignia, 1 más. Dice, él gastó todos sus recursos y todos sus medios para poder cumplir con el propósito que le había sido encomendado. Y qué bueno que nosotros podamos tener esa misma actitud. Dice, bueno, oye, tampoco hay que ponerse así. Vamos a ir a medio gas. ¿Qué ocurre con el que va a medio gas? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que el que fuere flojo en el día de trabajo, sus fuerzas serán disminuidas. Cualquiera que ha hecho deporte sabe que si en el entrenamiento uno es flojo, al día siguiente no alcanza el mismo nivel que el día anterior. En la medida en que uno retrae fuerzas, en esa medida las pierde. Y en la medida en que uno se esfuerza, ve que llega más allá, que alcanza un poco más, que las metas a las que llega son un poco más amplias. ¿Dónde está el límite? Pues nunca se sabe, porque cada año se van batiendo récords, ¿verdad? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de tu vida? En la perfecta voluntad de Dios. Y qué bueno que podamos ser generosos en nuestra entrega, ¿verdad? Y podamos decir, mira, yo a veces cuando veo a personas que han sido proyectos de Dios y se quedaron por el camino, y digo, ojo, tú podías haber llegado a... ¿Qué es lo que podías haber hecho? ¿Hasta dónde podrías haber llegado? ¿Hasta cuántos habrías podido haber alcanzado? ¿Cuánto podrías haber hecho? Qué pena. Qué bueno que es poder decir, a tantos llegaste, ¿hasta dónde alcanzaste? ¿Cuánto hiciste? Porque fuiste esforzado.
Como Josué 1, ¿verdad? Nos dice cómo el Señor le anima a Josué. Mira que te digo que seas valiente y que te esfuerces, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente para hacer todo lo que mi siervo Moisés te ha dicho, para cumplir con el propósito de Dios. Y termina el libro de Josué diciendo: yo he cumplido con lo que Dios tenía previsto para mi vida. Ahora dice, no, ahora es el tiempo de mi jubilación. No, ¿qué es lo que dice? Reúne al pueblo y les dice: no sé lo que vosotros vais a hacer a partir de ahora. Hemos conquistado la tierra. Ya estamos colocados cada uno en el sitio que nos correspondía. Pero ahora yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice, yo voy a seguir buscando cuál es el propósito de Dios para mi vida y cumplir con ello. Dice, hombre, ya que venga otro y tire del carro. No. Qué bueno los hermanos que hemos visto partir con el Señor con las botas puestas, haciendo aquello para lo que Dios les había traído a este mundo. Con más de 80 años, ¿verdad? Ahí, luchando y manifestando la gloria de Dios. Qué bueno que ese sea nuestro modelo a seguir, ¿verdad? No te justifiques en el que no hace. Mira a aquel que va haciendo más que tú, para ver si puedes llegar a ese nivel, ¿verdad? Amén. En Gálatas 6, versículos 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Somete a prueba tu obra. Cansado de ver personas que lo único que hacen es preocuparse de lo que hacen los demás. Estaba Pedro hablando con el Señor, y sabéis, en Juan 21, Juan 22, ¿no? Y dice, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Le decía, si me amas, demuéstralo, ponte a trabajar, haz lo que te toca. Y Pedro se vuelve y ve que viene Juan detrás. Y le dice, oye, ¿y este qué? Como diciendo, a mí me dices que vaya a guardar las ovejas, ¿y este qué? Dice, ¿y este qué? Oye, ¿a ti qué? Sígueme tú. Estoy tratando contigo. El asunto es entre tú y yo. Lo que hacen los demás, si puedes ayudar a alguien a que, exhortándole a que haga, es decir, con el ejemplo, sobre todo más que con la palabra, a que vaya adelante, pues gloria a Dios. Pero, no, oye, ¿y por qué tengo que ir yo? ¿Y por qué tengo que hacer yo esto? Tienes el privilegio, la gracia, la posibilidad, pues hazlo. No, es que yo quiero que me den todo hecho, la comidita a la boca. Pero ¿cuántos años tienes ya? Algunos le vamos a sentar en la trona con 40 años y le vamos a dar el avioncito. A ver, este para Juan. Por eso dice la palabra, debiendo ser ya maestros, algunos, debiendo de tener hecho ya mucho, se queda todo ahí en medio. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y el que viene diciendo, mira, fíjate este lo que ha hecho, o lo que no ha hecho este. Mira, este no hizo aquello. ¿Y por qué no le cubriste tú? Porque ya estoy cansado de cubrirlo. Qué bueno que dices, que puedas decir, mira,
Está hecho, sí, no lo hizo quien tenía, lo hice yo, pero bueno, la gloria para el Señor. Qué bueno que estemos ahí, ¿verdad? Somete a prueba tu propia obra y no la de los demás. Yo a veces digo, ¿tú te vas a ir delante de Dios a decirle que ese no ha hecho? ¿Llevando qué? Y el Señor te va a decir, ¿y tú? Desgraciado, que has hecho menos que Él. Tan preocupados por los demás cuando uno no ha cubierto lo suyo propio. Y si estás preocupado por los demás, estate preocupado para ayudarle, no para dejarle en evidencia. Amén. Cada uno su propia obra. Analízala y ponla a prueba. Someta a prueba su propia obra. ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Qué es lo que... ¿Este mundo tendría esperanza por lo que yo he hecho? ¿He cambiado el mundo que me rodea? ¿He sido agente de bendición? ¿Ha quedado algo? El apóstol Pablo sabía que le iban a meter preso y que se lo iban a llevar a Roma, y les dice a los discípulos que se quedaban al cargo de la iglesia, ¿no? en las ciudades, y mira, cada día he predicado el Evangelio, no he escatimado tiempo, no he escatimado esfuerzos. Ninguno puede decir que no he hecho la parte que me correspondía. Ahora os toca a vosotros hacer lo mismo. Él podía decir, mira, la parte que me tocó la hice. Nadie me va a reprochar, el Señor no me va a reprochar que no cumplí con la labor que tenía encomendada. Ya algunos dicen, no, es que Dios a mí no me ha llamado a nada. Eso es mentira. Dios quiere hijos diligentes, que estén dispuestos y que hagan la obra que Él tiene para ellos. A cada uno de nosotros Dios nos tiene un lugar en cada momento para hacer parte de su obra. Y la obra de Dios va más lenta porque muchos no están dispuestos. Muchos solamente quieren oír y hablar. Y Dios quiere que hagamos, que vayamos, que estemos. ¿Cómo irán si no hay quien les predique, verdad? ¿Y cómo podrán oír si no tienen los medios? Estábamos una vez en La Paz, en Bolivia, y, en el Alto, y los maestros que estaban en un lugar que está llevando a remar, pero es un colegio, un dispensario, y es un módulo municipal, ¿no? Y lo gestiona Remar, y decía, mira, desde que ustedes están llevando esto, los niños han mejorado en la capacidad de aprendizaje, porque comen todos los días, porque el dinero que daba el ayuntamiento para la comida no se gasta en otras cosas, sino que se utiliza para lo que se tiene que utilizar. Y entonces los niños estaban aprendiendo, porque con el hambre no aprenden, no son capaces de retener. Y dice, ¿cómo se nota? ¿Qué diferencia desde que han venido ustedes aquí? Y yo decía, gloria a Dios, que para algo está sirviendo que Remar esté aquí. Es decir, respuestas efectivas. ¿Por qué? Porque allí había un señor que estaba haciendo las cosas en el orden correcto y que se peleaba con el médico, que la gasolina se utilizaba para el coche que iban para visitar a los enfermos, que se peleaba con los profesores para que dieran las clases, que se peleaba con la que llevaba la cocina para que la comida llegara a quien correspondía y para que las cosas estuvieran en el buen orden. Y dices, servimos para algo. Allá servimos para algo. Y qué bueno que en cada lugar donde estamos sirvamos para algo, para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, analiza qué estás haciendo tú
para que este mundo se acerque más a la voluntad de Dios. Amén. Termino con un texto, Santiago 1, 22 al 25. El apóstol Santiago no tenía pelos en la lengua, por lo menos en la pluma con la que escribía. Y les dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ustedes que están de oyentes hoy, que la palabra se haga viva, que produzca un fruto. Porque dice: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será bendito, será gozoso, será fortalecido, será renovado en lo que hace. El que no es oidor. A veces solemos decir, mira, si hacemos una encuesta al finalizar el culto, la mitad de las personas ya no se acuerdan de lo que oyeron. Pero si lo haces la semana siguiente, es el 10%. Pero eso no ocurre entre nosotros. Nosotros no somos oidores olvidadizos. ¿Cómo es la mejor forma de no olvidarte? Empieza a poner en práctica la palabra de Dios desde ahora. Y aunque te olvides, no te habrás olvidado porque la estás poniendo en práctica cada día. Y no me acuerdo de lo que... Sí, pues estás haciendo lo que... porque tomé nota y me puse las pilas y estoy actuando en consecuencia. Cada semana una predicación, 2 predicaciones, ponemos la radio, escuchamos otras predicaciones. ¿Y qué hacemos con todo eso? Mejor ponernos en marcha, ¿verdad? Edificar, construir, obrar, hacer. Porque el mundo no necesita habladores, necesita hechos. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Señor, no queremos que se pierda tu palabra. Señor, que tú germines en nuestros corazones, Señor, tu propósito. Para que estas manos, estos pies, esta boca, Señor, estos brazos, nos sirvan para hacer tu obra, Dios mío. Para que podamos dar respuestas efectivas a las personas, Señor. Y no quedarnos solamente en promesas. Porque tú no eres un Dios que solo promete, sino que tus promesas son sí y amén. Y nosotros queremos manifestar tu gloria en nuestras vidas también, Dios mío. Por eso, Señor, levanta aquí un ejército bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto para hacer tu voluntad, Señor. Para cumplir con tus planes, para llevar a cabo tus propósitos. Necesitamos de tu gracia para ello, Señor. Por eso encamínanos, Señor, y danos la gracia para poder ser hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.